Shalom, Har Hakodash, doble honores a los apóstoles y los ancianos de la gran piedra del molino. Y esto va a ser una lección abarcando una historia en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 1, donde vamos a encontrar un punto importante e interesante para entender un poquito más los juicios de Yahweh Hashem Haboshai. Y vamos a comenzar en el libro Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Y dice: después de la muerte de Saúl, David regresó de su victoria sobre los amalecitas y pasó 2 días en Siclag. Y recordemos, hermanos y hermanas, que Saúl, cuando murió, él estaba en guerra con los filisteos y ellos sobrepasaron el ejército de los israelitas, y Saúl tuvo mucho miedo y le pidió a su escudero que lo atravesara con su lanza. Y él se negó, no quiso matar a su rey, no quiso que la sangre del ungido de Yahweh Shen cayera sobre su cabeza. Entonces Saúl tomó su propia lanza, se echó sobre ella y prácticamente cometió suicidio. Y eso es una muerte deshonrosa. Es una muerte cobarde, man. Más en los tiempos antiguos, cuando había hombres de guerra. Y eso me recuerda a esta película de los 300, de los espartanos, que sabemos que eran israelitas, de cuando Leónidas era el único hombre que quedaba vivo. Él continuó hacia adelante de su enemigo con honor, man. Él no huyó, él no se entregó, ni cometió suicidio. Pero eso nos enseña lo terrible que es que el Espíritu del Señor te abandone, man. Porque leemos que el Espíritu de Yahweh Hashem Habushai se estaba alejando de Saúl y él cometió error tras error. Espíritus lo atormentaban, quería matar a David. Luego fue y consultó a una medium, una bruja, para consultar a los muertos. Y mira cómo terminó en una muerte deshonrosa, man. Y Yahweh Hashem Habushai nos ha advertido de esto a cada uno de nosotros, hombres y mujeres también, que estamos participando de esta carrera de fe, que estamos guardando esta doctrina mediante el Espíritu Santo y Yahweh Hashem Habushai, man. Porque esto le puede pasar a cualquier hombre. Hay testimonios de hombres que estaban en el campo y luego los miran en la calle descalzos como vagabundos, fumando mota. O a mí me tocó ver una vez que estaban hablando de un hombre que regresó para el mundo y andaba con negros, pintado, con su cabello de verde, como si fuera el guasón, y se veía todo bugueado, man.
Se veía que él ya no estaba sano en su mente. Y eso también le puede pasar a mujeres. No es exclusivamente para hombres. Hay mujeres que escuchan esta verdad, creen en Yahweh Hashem Habushai y saben que son los israelitas, pero cuando tiene el orden, cuando hermanos dan instrucción y les dan su lugar, empiezan a pensar, oh, estos hombres son machistas. Yo valgo más de lo que ellos dicen. Yo tengo autoridad también. O renuncian, menos lo que sea. Yahweh Hashem Habushai termina por retirar su espíritu. Y eso, como menciono, es terrible. Y vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 24, y dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero como no lo encuentra, dice, volveré a la persona de la cual salí. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor con este ejemplo? Que no es nada más es un ejemplo, es algo que todos vivimos, porque esos espíritus saliendo de una persona, de cualquier hombre o mujer que entró en esta verdad, son todos esos demonios que el Espíritu Santo corrió de nuestra mente, de nuestro cuerpo cuando empezamos a ser purificados mediante el bautizo con el Espíritu y con fuego, man. Filosofías, uh, mañas que creíamos que estaban bien, pero realmente eran demonios, diferentes prácticas que según nosotros eran inofensivas, como comer animales inmundos. El Señor nos empieza a limpiar de toda esa inmundicia, de esos espíritus impuros, como dice aquí, maligno viene del griego impuro. Y dice, cuando un espíritu impuro sale de una persona, así como salió de nosotros, va al desierto en busca de descanso, pero no la encuentra y dice, volveré a la persona de la cual salí. Y eso pasa cuando estamos caminando en esta verdad y ese viejo hombre o esa vieja mujer regresa a tu mente. Un ejemplo, si tú eras un hermano, una hermana que tenía una adicción, alguna droga, alguna mala práctica, lo que sea, pueden pasar 3 años, 5 años, 20 años en esta verdad y ese deseo puede presentarse en ti, pero son esos demonios queriendo volver a entrar a esa casa donde vivieron por un tiempo. Quizás tú entraste en esta verdad a los 25 años, a los 20, a los 30, y mientras no teníamos esta fe, este Espíritu Santo que hoy guía nuestras vidas, éramos una casa de demonios, así como lo son hoy en día cualquier israelita que no tiene Yahweh Hashem Habushai. Y cuando ese viejo hombre, esos demonios quieren regresar a su morada, solamente pueden ocurrir dos cosas. Que no puede entrar porque estás bien sellado en tu mente, estás listo para combatir a esos demonios, ponerte la armadura de Dios, como está escrito, man. O que el Señor simplemente retire su espíritu y deje pasar a esos demonios y aún más de los que tenías. Dice, de modo que regresa y encuentra que su antigua casa está barrida y en orden. Porque eso es lo que hace el Espíritu en nosotros. Barre y quita toda la suciedad que hay en nosotros y mantiene un orden.
mantiene orden, principalmente para ustedes, hermanas, y también hermanos. Dice, entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Y en el caso de Saúl, cuando el Señor lo escogió, él era un hombre regular, pero el Señor lo escogió, lo ungió y lo respaldó a un tiempo en sus campañas, en sus decisiones. Era bendecido por el Señor, pero debido a su falta de orden, el Señor quitó su espíritu de él y regresaron esos espíritus impuros que quizás algún tiempo él tenía, pero ahora regresaron más fuertes. Ahora regresaron con 7 espíritus más malignos que él. Por eso es que después lees que Saúl era atormentado por demonios y en la locura que él sentía hasta le lanzaba, pues, vaya, lanzas a David, ¿me? Y empezó a odiarlo, empezó a tener rencor hacia él. Eran esos espíritus, man, y es por eso que cuando estamos caminando en esta verdad, a veces regresan diferentes deseos que teníamos en nuestra vida antigua, en nuestro hombre viejo, y a lo mejor vienen más potentes. ¿Por qué? Porque son esos espíritus queriendo entrar en ti. Y si abres la puerta, o más bien, y si caes en alguno de esos deseos, hey, ¿qué quiere decirme? Que Yahweh, perdón, hey, abrió puerta para que empiecen a meterse. Y eso es temeroso, man. Con poquito que el Señor quite su espíritu de ti, hey, esos demonios van a hacer un cagadero, man, en la casa, en ti. Y ese es otro tema que nada más salió por un solo versículo y lo que sucedió de Saúl en este libro, pero ese no era el punto de esta lección. Ahora sí vamos a entrar al tema. Dice, vamos a volverlo a leer. Después de la muerte de Saúl, David regresó de su victoria sobre los amalecitas y pasó 2 días en Ziklag. Al tercer día llegó un hombre del campamento del ejército de Saúl con sus ropas rasgadas y polvo sobre la cabeza en señal de duelo. Y hay que echarle un poquito de imaginación a esto. El hombre cayó al suelo y se postró delante de David con profundo respeto. Y recordemos que David andaba viviendo entre los filisteos para huir de Saúl, que andaba persiguiéndolo, para matarlo. Entonces, hey, había llegado un hombre que escapó del ejército de Saúl con sus ropas todas rotas, tú sabes, guerra, todo sangrado ahí, todo cochino de la cara, traía polvo sobre su cabeza en señal de angustia. Pero llegó con David y se tiró a sus pies, man. Y David le preguntó, ¿de dónde vienes? Y dijo, me escapé del campamento israelita. ¿Qué sucedió? Preguntó David. Cuéntame lo que pasó en la batalla. Y todo nuestro ejército huyó de la batalla. Es como lo que estaba mencionando. Los filisteos empezaron a ganar terreno sobre el ejército israelita. Y fue cuando Saúl se paniqueó. El Señor ya no estaba con él. Y perdió su mente y quiso suicidarse, man.
Esto no está permitido para los israelitas. Y a Yahweh, a Shin Habishai, le pertenecen los asuntos de la vida o la muerte. Y lo vamos a comprobar muy adelante. Que dice, todo nuestro ejército huyó en la batalla. Le contó, y murieron muchos hombres. Saúl y su hijo Jonathan también están muertos. ¿Cómo sabes que Saúl y Jonathan están muertos?, le dijo David. Y el hombre respondió, sucedió que yo estaba en el monte de Gilboa, y allí estaba Saúl apoyado en su lanza, mientras se acercaban los enemigos en sus carros de guerra. Cuando se dio vuelta y me vio, me gritó que me acercara a él. ¿Qué quiere que haga?, le pregunté, enseñándote que Saúl intentó suicidarse. Intentó atravesarse, pero no murió. Nomás andaba ahí agonizando y sufriendo. Hasta para eso fue mal. Ni siquiera se pudo matarme él mismo. Entonces Saúl miró a este hombre, se acercó a él y le dijo, hey, ¿qué quieres que haga?, le pregunté. Y él me contestó, ¿quién eres? Y le respondí, soy una malecita. Entonces me suplicó, ven aquí y sácame de mi sufrimiento, porque el dolor es terrible y quiero morir. Enseñándote cómo el Señor realmente lo jodió. Le puso ese espíritu, ese demonio de cometer suicidio, ese temor. Y luego no pudo ni siquiera matarse, sino que lo dejó sufriendo, man. Y mucha gente ha intentado hacer esto. Agarran pistolas, agarran escopetas, la meten en su boca, la ponen en su sien, jalan el gatillo y no mueren. Quedan en estado vegetal, quedan sin un ojo, quedan con la cabeza como de balón aplastado. Y eso enseña que el Señor tiene el control de la vida y de la muerte, man. Pero si quien lo dice, de modo que lo maté, dijo el amalecita a David, porque me di cuenta de que no iba a vivir. Luego tomé su corona y su brazalete y los he traído a usted, mi señor. Al escuchar las noticias, David y sus hombres rasgaron sus ropas en señal de dolor. Hicieron duelo, lloraron y ayunaron todo el día por Saúl y su hijo Jonathan, también por el ejército del Señor y por la nación de Israel, porque ese día habían muerto a espada. Luego David le dijo al joven que trajo la noticia, ¿de dónde eres? Dijo, soy un extranjero. Contestó, una malecita que vive en su tierra. ¿Y cómo no tuviste temor de matar al ungido del Señor?, le preguntó David. Sí, porque Saúl, aunque varias veces intentó matar a David, el Señor le entregaba a Saúl en la mano de David. Pero David no se atrevía a matar al ungido del Señor. Enseñándote la humildad que él tenía. E incluso leímos que él hizo duelo y lloró por Saúl, aunque lo quería matar. Ahora, en estos días es diferente. Si alguien te quiere matar, intenta hacerte un daño, no es como que, oh, ok, házmelo, no pasa nada. No, tienes que defenderte o evitar tu, tu, tu muerte como David lo estaba haciendo. Él se huía, pero sí nos enseña en este camino de hacer lo correcto vamos a tener que sufrir muchas penalidades, Nos van a querer azotar, matar, meter a la cárcel solamente por ser siervos de Yahweh Hashem Habushai, aunque hagamos lo correcto y no seamos, digamos, culpables de las acusaciones que nos van a hacer. Es parte de este camino. Entonces David le ordenó a uno de sus hombres, mátalo. Enseguida el hombre le clavó su espada a la malecita y lo mató.
Entonces, el vato quiso hacer una buena obra. Saúl le dijo, ya mátame para que no siga sintiendo ese dolor. Y él dijo, man, shit. Se atrevió a matarlo y se llevó la corona y la pulsera de Saúl a David, pensando que estaba haciendo algo bueno, pero mira lo que sucedió. Y David le dijo, te condenaste a ti mismo al confesar que mataste al ungido del Señor. Y básicamente esto es lo que inspira esta lección. Te condenaste a ti mismo al confesar que mataste al ungido del Señor. Y quiero traer otras versiones, porque hay una que había leído que estaba pesado como lo dice. Dice, Dios habla hoy, mientras David le decía, tú eres responsable de tu propia muerte, pues tú mismo te declaraste culpable al confesar que tú habías matado al rey escogido del Señor. Ahora, ustedes hermanos, hermanas, ¿qué viene a tu mente cuando lees esto? Tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Yahweh. ¿Quién es el principal ungido y rey de Israel? Hey, si no sabes, hey, man, es tiempo de que te pongas pilas y le ores al Señor, man, porque eso es básico. Eso es, hey, parte importante, man. Y aquí vamos a leer a quién me estoy refiriendo, man. ¿Quién es ese rey? ¿Quién es ese ungido que fue matado? ¿Por manos de quiénes? Esto es Apocalipsis 1 y 7. Miren, él viene en las nubes del cielo. ¿Quién? El rey, el ungido de Dios, su hijo, Yahawashi. Y él viene entre las nubes del cielo. Y él no viene en nubes regulares, él no viene en esas nubes blancas, esponjositas que se miran, ¿eh? Esas nubes del cielo representan a los carruajes celestiales, sus carros de guerra, a lo que hoy le llaman ovnis, que se camuflajean, tácticas de guerra entre las nubes. Y dice, y todos lo verán, porque el ovni, el carro en el que el Señor viene, de las aguas, del espacio, es tan grande que es incluso más grande que toda la tierra, man. Ni siquiera se mira el final en el horizonte. Eso lo encuentras en el libro de Esdras. Y esto apoya eso. Que todas las naciones van a mirar al Señor cuando regrese. Incluso aquellos que lo traspasaron. Sí, porque los que traspasaron al ungido, en este caso leemos de cómo una malequita, un extranjero, que quizás era un israelita, porque andaba en el ejército de Saúl, pero que vivía entre amalecitas, hizo esa acción, o no sé, quizás sí era un amalequita, pero esta lección no es para discutir la nacionalidad de ese hombre. El tema aquí es que él mató al ungido del Señor y su sangre cayó sobre su cabeza. Básicamente, la culpa, como leímos aquí, la responsabilidad cayó sobre él mismo porque él le dio muerte al ungido. ¿Cuánto no más
la, la, la sangre que va a caer sobre la cabeza de los que mataron a Yahushua, el Cristo, el ungido, el Hamashiach, man. Y todas las naciones del mundo se lamentarán por él, por él. Sí, amén. ¿Y por qué es que se van perdón, lamentar? Es porque el Señor viene con un espíritu de venganza, con un espíritu de conquista y de castigar a los que lo traspasaron y su gente que lo entregó, ¿me? Que estaban a favor de la muerte del rey del ungido, ¿me? De Yahushua y Hamashiach. Esto es Lucas 4:16. Cuando llegó a Nazaret, Yahushua, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día del descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías y Yahushua lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados y que los ciegos vean y que los oprimidos sean puestos en libertad. Y eso es lo que él va a hacer, el ungido, el Cristo, en el griego, va a venir a hacer cuando él venga entre las nubes, a traer libertad a los cautivos, a traer libertad a los esclavos y castigar a los esclavizadores, ¿eh? Como está escrito en Apocalipsis 13:6, si no me equivoco, o 9, 13:9. Shit, man, déjame lo encuentro, man. Slack. Por ahí debe estar. Me traigo la versión, porque aquí no lo dice correctamente. Es el versículo 10, perdón. Pero en punto dice: si alguno tiene oído, que oiga. Porque esto es el juicio. Esto es la sentencia. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Sí, porque Yahushua está hablando de que viene a traer libertad a los cautivos, a los esclavos. Y si alguien llevó en esclavitud, va a ir en esclavitud. ¿Quién tenía en ese tiempo esclavo a los israelitas? Los romanos, la casa de Esaú Edom, el autoproclamado hombre blanco. ¿Quién tiene hoy esclavos? A los israelitas, ustedes llamados latinos, negros e indígenas de las Américas, los descendientes de las 12 tribus de Israel. La bestia y América, que no son nada más que la Unión Europea y la OTAN, como está escrito en Daniel 2, ese último reino que están entrecasados entre ellos y en conjunto forman a la bestia. Y América, Estados Unidos de América, es la punta de lanza, la principal casa de Esaú Edom que nos tiene en esclavitud. Y América está construida a la imagen de Roma. Lo puedes ver, man. Vamos a traerlo. Ahí está, man. Porque todo lo que hablamos es porque lo comprobamos, lo estudiamos. Ahí está, man. Mira cómo está construida América. Arquitectura, economía, forma de gobernar, filosofías, deportes, religión. América es la imagen de Roma, del dragón. Y
Yahushai fue atravesado, así como ese hombre amalecita fue culpable de atravesar a Saúl, al ungido de Yahushai. Pues los romanos son culpables de haber atravesado a nuestro Señor Yahushua. Y dice, lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó, y todas las miradas de la sinagoga se fijaron en él. Después Yahushua comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido en este mismo día. ¿Ves? Yahushua es el ungido, él es el Cristo. Y la palabra para ungido en el griego es Crio. Strong's G 5548. Crio. 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 Crio, que significa ungir. Y la palabra Christos en el griego es el G55547, perdón. 5547. Strong's G 5547. Christos. 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 Es la palabra por Cristos. Ungido. ¿Quién es el ungido? ¿Quién es el Hamashiach? El Hijo de Dios. Yahushua. Y él fue atravesado, crucificado y atravesado por una lanza. Otra vez, Apocalipsis 1 y 7. Miren el que viene en las nubes del cielo. Todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron. Amen. Ellos se condenaron, cuando hicieron eso. Ahora, esto es Mateo 27 y 22. Y esto es cuando Yahushua estaba con Pilatos y lo estaban condenando a la crucifixión. Porque andaban supuestamente alterando el orden en Israel por sus enseñanzas. Pero dice, entonces Pilatos dijo, ¿qué hago con Yahushua, el llamado ungido, el llamado Cristos? Preguntó Pilato, crucifícalo. Le contestaron a gritos, ¿quién? Los israelitas, su propia gente, andaban gritando que crucificaran al Señor. Entonces participaron de que nuestro Señor sea matado. Ellos estaban ahí en la lanza que atravesó el Señor. Ellos estaban ahí en la cruz. Ahora, también el Señor murió por nuestros pecados. También nosotros estamos en parte en culpa de que el Señor fuera muerto por nuestros pecados. Pero estamos arrepentidos y estamos sirviéndolo. Es la diferencia. Dice, ¿por qué? Insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte. Crucifícalo. Y ahora muchos hombres piensan que Pilato se lavó las manos al decir, pero ¿por qué quieren matar a su rey? ¿Por qué quieren matar a su Cristo? No entiendo, ¿por qué? ¿Qué mal hizo él? Y ya con eso quieren justificar que él no tiene culpa. No, él también va a ser castigado. Porque él dio la orden de crucificar, toda su raza, Esaú Edom va a ser castigado. Acabamos de leer que aquel hombre mató a Saúl porque él le dijo, déjame un paro, acaba con mi dolor. Y de todos modos, él tuvo que pagar su hecho. Es igual, Esaú Edom, el autoproclamado hombre blanco, es culpable
de haber matado al ungido de Yahweh. Pilato vio que no lograba nada y que se llamaba un disturbio. Así que mandó a buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud, a la vez que decía: soy inocente de la sangre de este hombre, la responsabilidad es de ustedes. Y así es Esaú, se lava las manos constantemente, como con ese jugo venenoso que puso en el cuerpo de mucha gente, como se lava las manos de las guerras que se han provocado, que al fin del día entendemos que los AIS, las guerras mundiales, eran profecía, pero él es el, digamos, ¿cómo se puede? El sujeto, él es el agente que efectúa las órdenes del Señor en el lado terrible que tiene el Señor, pero Él es responsable de ejecutar la orden. No importa cuántas veces se lave en la mano, la responsabilidad cae sobre Él. Otra vez quiero volver a traer lo que hizo este hombre. Mientras David decía: tú eres responsable de tu propia muerte, pues tú mismo te declaraste culpable al confesar que habías matado al rey escogido del Señor. Tu sangre sea sobre tu cabeza, porque tu boca ha testificado contra ti al decir: yo he matado al ungido del Señor. Ahora, quizás en estos días, este autoproclamado hombre blanco no va a hacer un video y va a decir: hey, nuestra raza mató a Yahushua. No lo va a decir, tampoco no es estúpido. Pero si tú entras, haces tu estudio, tú puedes saber quién lo hizo. Y la gente respondió a gritos: nos haremos responsables de su muerte, nosotros y nuestros hijos. Y básicamente estos indios, o estos negros más bien, porque eran los que estaban viviendo, estos negros se echaron una maldición sobre ellos. Se echaron la sangre de Yahushua sobre ellos. Y no cuando hablamos de que la sangre del Señor nos cubre para bien. No, ellos se le echaron como una maldición, para su maleficio, para quedar malditos y que cuando el Señor regrese sean parte de todas esas tribus de la tierra que se van a lamentar por él. Los únicos que no se van a lamentar, sino que van a estar alegres, es el electo, que está esperando su regreso. Así que fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad y mandó a azotar a Yahushua con un látigo que tenía puntas de plomo. Damn, man. Imagínate el dolor, man. Y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Y mira, en otras versiones no te señalan quiénes son. Que es un hecho, man, que eran los romanos, pero para los simples. No, es que, ¿por qué dices que los romanos? No estamos seguros. Man, eran los romanos, man, y punto. Ahí lo dice. Vamos a... Porque luego gente dice: pero es que tú agarras un versículo de la Biblia y luego brincas a otro libro y luego brincas a otro libro. Así no se puede explicar, no, man. Es porque ya podemos, mediante el Espíritu del Señor, conectar las piezas. Mira, en estos, ¿cuántas versiones son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. En estas 19 versiones en español que hay de la Biblia, solamente en 2 te dice
que Yahushua fue entregada en las manos de los soldados romanos. Y la pregunta para ustedes católicos que dicen que son católicos de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ¿cómo es que tú puedes seguir a la gente que crucificó al Hamashiach, al ungido? ¿Cómo es que tú puedes seguir al asesino de quien supuestamente tú amas y sigues? No tiene ningún fucking sentido, man. Pero hey, otra cosa que demuestra quién es esa gente que va a estar reinando cuando el Señor regrese. Y los que lo traspasaron van a estar reinando cuando Él regrese. El segundo Esdras, capítulo 6, versículo 9. Porque Esaú es el fin del mundo y Jacob es el principio del que sigue. Sí, porque cayendo este último reino, la bestia, junto con América, sigue el reinado de Jacob, el reinado de Israel. Y todas las señales de nuestro Señor Yahushua regresando al mundo, solamente quedan dos grandes señales. Hay más profecías que aún se van a cumplir 1000 años después del reino de los israelitas, pero para el regreso del Señor solamente faltan dos que ya están aquí en la puerta, en la vuelta de la esquina. Ya están siendo anunciadas. Una es la tecnología implantable debajo de tu piel, que no puedes comprar ni vender, sino la tomas. Y el hermano Dabueda acaba de hacer una lección en cómo ya estos banqueros están anunciando o economistas están anunciando esta nueva economía digital. Y falta tercera guerra mundial, que todo el escenario se está preparando, man. Entonces, ¿quién es esa gente que está reinando antes de que se cumplan estas dos profecías? Esaú es el fin de este mundo, de este siglo. Aion en el griego. De esta época. Y Jacob, empezando con Yahushua, es el principio del que sigue. Pero con eso, espero que haya sido de edificación. Vamos a cerrándole toda la honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahushua, Bahasham, Har HaKodash, doble honores a los apóstoles y los ancianos de la gran piedra de molino. Hasta la próxima. Shalom.